Ya, bueno. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Me saluda, les saludo en el amor del Señor y nuevamente estamos aquí día miércoles esperando y confiando en el Señor que esta vez no se nos corte el video, porque el domingo pasado tuvimos unos pequeños inconvenientes, no sé qué nos pasó, pero bueno, quedó un poco cortadito el mensaje y esperemos que este estudio, que es más corto, en realidad vamos a aprender algo, hermano, juntos, pero antes que nada quisiera orar. Es importante que oremos para que Dios nos guíe y nos enseñe. Algo muy simple, me gusta así a mí hacerlo en forma de palabras sencillas, por decir cómodas para aprender, para estudiar la Biblia. Es necesario saberlo para conocimiento y como cristianos, bueno, sin lugar a dudas necesitamos. Sé que muchos han oído hablar de Abraham, de eso hablaremos el día de hoy, y a veces muchos no sabemos cuál es la función y por qué Abraham y por qué se menciona Abraham, el padre de la fe, y por qué los cristianos y por qué los musulmanes, y por qué los judíos mencionan a Abraham. De verdad que sí. Entonces trataremos de aclarar un poquito lo que más que podamos en el nombre del Señor. Así que los saludo, hermano, bienvenidos y en el nombre de Jesús, y vamos a orar un ratito. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este nuevo día y nuevo momento que nos concede, Señor, este ratito, esta hora, para conversar con los hermanos y primeramente contigo, para que tú, Señor, me ilumines de la gracia, la sabiduría, el entendimiento, y también a mis hermanos que se conectarán tal vez en este momento o después. Señor, que todo salga bien. Queremos aprender a conocerte, tus planes para nosotros. Queremos conocerte más y acercarnos más a ti, Señor. Al conocerte más, al conocer la Escritura, tu palabra, la Biblia, Señor, aprenderemos a conocerte más, y eso es lo que queremos, Señor. Estar más cerca cada día de ti, Señor. Y por eso, Señor, tu palabra nos acerca, y a través de ella, Señor, entendemos a veces dudas que tenemos, Señor. Gracias, Padre, te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Miren, la verdad que el tiempo que tenemos trataremos de, como dije, a mí me gusta mucho, para mí, de forma muy personal, siempre me ha gustado la sencillez, la claridad. No me gustan las cosas un poco complicadas, palabras rebuscadas en el diccionario, y si las hay, las trato de buscar para entender. Por eso a veces ocupo la Biblia, la Reina Valera, siempre para predicar y para enseñar, que es la Biblia que me agrada, me gusta, pero también uso la Biblia a veces Nueva Versión Internacional o las Américas para entregar unos textos un poco más aclarados, con otras palabras, al lenguaje nuestro. Eso es lo que me gusta hacer, tratando de que entendamos, hermanos. Y eso, me esfuerzo en eso. Bueno, quizás a veces soy un poco exagerado en eso, a veces repito mucho, y es mi manera de hacer para tratar de que ustedes aprendan y yo también entender a veces cosas, palabras que no entendemos. Las escudriño y oro y pregunto al Señor, y me esfuerzo por eso, hermano, me esfuerzo por eso. Así que desde ya le pido disculpas, a veces soy un poco incido en eso, o me doy muchas vueltas, pero para que entiendan. Siempre pregunto a mi esposa después si acaso
se entendió el mensaje, porque me preocupa que todos aprendamos a conocer a nuestro Dios, a Jesús, su Hijo, a nuestro Salvador, y eso es lo que me insta a mí a hacerlo de esta manera. Así que, hermanos, me gustaría que abrieran su Biblia en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4. Y lo leemos en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer, como lo dije, un pequeño estudio de saber quién es Abraham en realidad. Dice así su palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero repetir eso conforme a lo que yo expliqué. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Harán era la tierra donde él vivía, donde vivía Abraham, en Harán, en la tierra de Harán. Una pequeña introducción: los cristianos, todos los cristianos, los que creemos y tenemos fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz, y a través de él, a través de su sangre, fuimos redimidos y aceptados, y aceptamos a Jesús en nuestro corazón cuando él perdonó nuestros pecados. Somos hijos de Dios a través de Jesús. Los cristianos descienden de Abraham en un sentido espiritual, es decir, por compartir su fe. Eso es el sentido espiritual, es decir, por compartir su fe, la fe de Abraham. En el Nuevo Testamento se dice, en algunos textos bíblicos que logré tomar, son muchos, pero tomé dos, se dice que los que tienen fe en Dios, en Cristo su Hijo, son hijos de Abraham. En Gálatas, capítulo 3, versículo 7, dice: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. También en Juan 8:39, Jesús dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham es un patriarca, o fue un patriarca, venerado en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su relación con Dios proporciona la historia fundacional en la relación beneficiosa de Dios con la humanidad. Repito, esto es importante, por eso, para que no haya confusión. Abraham es un patriarca venerado en el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Y hay alguna razón? Claro que sí. Porque es venerado en el judaísmo, el cristianismo y el islam.
Hay una razón. Por eso los cristianos descendemos de Abraham. ¿Quién fue Abraham? Es el principio que leímos. Abraham, como dije anteriormente, es un patriarca bíblico, considerado el padre de la fe. Su historia es narrada en el libro de Génesis, el primer libro de las Escrituras de la Biblia, el cual estamos leyendo, en el libro de Génesis. Génesis significa origen o principio de algo. Eso significa Génesis, origen o principio de algo. Los patriarcas, llamados patriarcas en la Biblia, eran hombres que dirigían grandes familias y que eran ejemplos de fe en Dios. Su nombre original era Abraham, tal cual como leímos, usted lee en su Biblia, dice Abraham. En Génesis 12:1 dice, fíjese bien cómo está escrito, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, dice A, B larga, R, A, M, Abraham. Y posteriormente, más adelante, en Génesis 17:5, Génesis 17, en el versículo 5 y 6, dice, y no se llamará, Dios le dice a Abraham, y no se llamará más tu nombre Abraham. Fíjese, A, B larga, R, A, M. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. El Señor le agregó una H y una A. Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Eso significa, al agregar eso el Señor al nombre de Abraham, significa padre de multitudes. Padre de una multitud. Eso significa Abraham. El Señor le dijo, le agregó eso a su nombre por una razón. Obviamente, Dios tiene siempre un propósito y Él se hace las cosas como Él dice, como Él quiere, porque hay un plan de Dios en todo, hasta en el nombre de Abraham. Abraham desciende de Sem, uno de los hijos de Noé. Vivía en Ur de los Caldeos, actualmente Irak. Ahí es esta ciudad, por decirlo así, vivía en Ur, este lugar de los Caldeos, actualmente Irak. Como dije, Abraham significa padre de una multitud o de multitudes. Eso significa Abraham. Los judíos en su totalidad coinciden en trazar el camino a sus raíces hasta la figura de un único hombre, Abraham, mientras vivía con su esposa Sara y su padre en Aram, el actual Irak. Abraham, o Abraham como se lo conocía en su época, recibió un mensaje del Señor pidiéndole que se alejara de su relación anterior y se dirigiera a un nuevo país. Dios no le informó a Abraham acerca de su destino. Solo le pidió que obedeciera. Le dijo, como leímos en el versículo 1, 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Solamente le ordenó, eso le pidió el Señor. No. Además, Dios le prometió su favor divino y su posteridad, afirmando que todas las familias de la tierra serían bendecidos gracias a su obediencia.
de Abraham. Abraham tuvo 8 hijos, entre ellos Ismael e Isaac. No quiero nombrar los demás hijos porque esto es lo que importa, lo que queremos entender y saber, que es lo que nos importa a nosotros como cristianos. Bueno, todo lo demás también, hermano, ¿no? Sin desecharlo. Pero a lo que voy yo es al mensaje, al estudio que estamos haciendo, es entre ellos, dije, Ismael e Isaac. Fue un ejemplo de fe y rectitud. Abraham, en la historia bíblica, cuando usted la lea después de este estudio básico, por decirlo bueno, estudio básico, elemental, para entender, ese es lo que quiero que aprendamos. Algo básico, usted lo puede leer, la historia, pero va a entender un poquito más aclarado. Abraham en la historia bíblica es el tema central de Dios, que hizo un pacto y a través de él un pacto, un plan redentor. Dios hizo un pacto, una promesa de la bendición hasta todas las familias de la tierra. Y a través de Abraham, Dios prometió bendiciones a todas las naciones. Promesa que finalmente se cumplió en Jesucristo. La descendencia de Abraham hasta Jesús, el Salvador del mundo, el Mesías prometido para la humanidad entera, para que el que creyera, que tenga fe en Jesús, deposite la confianza y se arrepienta de sus pecados y sea inscrito en el libro de la vida. Ese es el propósito de Dios a través de la bendición de Abraham. Por eso dije en un principio que los cristianos descienden de Abraham en un sentido espiritual, es decir, conforme a la fe de Abraham. Abraham también es venerado, como dije, en el judaísmo, el cristianismo y el islam. De la descendencia de Abraham se destacan, como mencioné, especialmente 2 hijos, Ismael e Isaac. Ismael, de Ismael, del hijo Ismael, descienden los árabes. Descienden los árabes. ¿Por qué? En Génesis 16, 1 y 2, para que lo puedan buscar. Génesis 16, 1, 2 dice, Agar dice, e Ismael. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, porque Sarai era estéril. Entonces no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ve que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Como era estéril, ella cedió a su sierva, Agar, para que tuviera hijo, pensando que iba a ser suyo su hijo, como suyo porque era su sierva. Entonces ese hijo de esa sierva iba también a ser suyo y tener contento a Abraham, por decirlo de alguna manera. Ese hijo que nació de la sierva Agar, en Génesis 16:15, para que lo leamos, dice, y Agar
dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Ismael, de la egipcia, de su sierva, nació Ismael, para que recuerden ustedes bien este nombre. Pero Dios le había hecho una promesa a Abraham y a Sarai, su esposa, de que iba a tener un hijo en la vejez. Y no creyó, dudaron, pero nació ese hijo. Sin lugar a duda, Dios lo que promete, lo cumple. Y nació su hijo Isaac, que significa risa. Isaac nació de la mamá, Sarai. Y de Isaac, por ende, el hijo de la promesa, descienden los judíos. También tuvo Abraham más hijos de otra esposa que tuvo después que murió Sarai, se llamaba Setura, de cuales descienden los madianitas y otros. En Génesis 17:15 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Dios cambió el nombre a su esposa. Le puso Sara será su nombre, y dice el versículo 16: y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, dice, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Esa es la promesa. Cambió el nombre, también como Abraham, para descendencias. Dijo, Abraham le cambió el nombre, le dijo, vas a tener descendencia. También lo hizo con Sarai, su esposa. Le dice, será, el versículo 15, no la llamará Sarai, más Sara será su nombre. Y por alguna razón, sí, igual que Abraham, versículo 16 dice, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. No le dice hijos, hijo. Sí, dice el Señor, sí, la bendeciré, porque él sí es una promesa y Dios cumple. No es como el sí nuestro, que decimos sí, lo vamos a hacer y no lo hacemos. Muchas veces decimos sí, vamos a ir, sí, vamos a reunirnos, sí, vamos a congregarnos, y a veces no vamos y tenemos cualquier excusa. Pero lo que Dios dice sí, lo cumple, porque Él es un Dios que no miente. Dice, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella, de la descendencia de ese hijo llamado Isaac. Cambió el nombre del Señor. Entonces, como dije, de Isaac descienden los judíos, de Ismael los árabes. Estoy siendo, como digo, lo más simple y sencillo para entender. Agar fue la madre de Ismael. Y como dijimos, Setura en Génesis 25:1, para conocimiento, Génesis 25:1, no perderme yo. Génesis 25:1 dice,
Abraham, ya se llamaba Abraham, tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, a la cual le dio a luz a otros hijos, Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y así viene la descendencia. Es la esposa después que murió Sara. Abraham tomó como esposa a Setura, que está en Génesis 25:1, y nació los otros hijos. Y no vamos a entrar en detalles sobre eso, sino que estamos refiriéndole a Abraham solamente en este caso. Usted puede profundizarlo y conocer los nombres de los hijos y todo lo demás. Yo estoy dando solamente lo básico, un barniz con el tiempo que yo tengo para hacer entender con la ayuda de Dios la claridad de esto. Como dijimos, leímos que Ismael, llamado descendiente de Ismael, o los ismaelitas, pueblo árabe, y de Isaac, el hijo de Sara y Abraham, en esa promesa, cuando ya tenían su edad avanzada, que usted lo sabe, lo ha escuchado en muchos mensajes, que no creyó Sara y rió. Por eso dijo el Señor: como no creíste, le dijo el ángel, a ese niño le pondrás Isaac, significa risa, porque ya eran de 90 años, tenían su edad ya muy avanzada, madura, pero para Dios nada es imposible. Él dice algo y lo cumple, y lo va a cumplir igual que nosotros. Él es así, es un Dios que cumple, y su sí es sí, su no es no. Y cuando Dios dice algo o muestra algo, Él lo va a hacer, sea como sea, porque Él es Dios soberano, omnisciente, omnipresente, tiene todo el poder y la autoridad para hacerlo, y Él lo va a hacer. No hay duda de que no lo hará si dijo sí, y si dice no, es no. Y como dijimos, de Isaac, el pueblo de Israel, por medio de Jacob, hijo de Isaac. Jacob fue hijo de Isaac, nieto de Abraham, y el cual Jacob, solamente quiero hacer un paréntesis, Jacob, el hijo de Isaac, tuvo 12 hijos, los que fundaron las tribus, 12 tribus de Israel. Los ismaelitas, hijos de Ismael, de Agar, descendencia árabe, se establecieron entre la frontera de Egipto y el Golfo Pérsico. Y aquí viene una parte interesante, por decirlo de alguna manera. Todo es importante. El profeta Mahoma registró o dijo, dispuso, ordenó, creyó que Ismael fue la cabeza de su genealogía. De ahí viene el Islam. Y por su creencia, según su creencia del Islam, sus creencias dicen que Ismael construyó con su padre Abraham la Meca. Eso creen este profeta Mahoma del Islam. Según ellos creen, dice que Ismael con su padre Abraham construyó la Meca. ¿Qué es la Meca? Es una ciudad ubicada en el valle desértico en el oeste de Arabia Saudita, que es por esta razón la ciudad más sagrada del Islam. Y también es el lugar, dice la historia, que es el lugar de nacimiento del profeta Mahoma. ¿Quién es Mahoma? Fue un profeta árabe que fundó el Islam, por creer eso.
Ismael, fundó el Islam. Nació en la Meca alrededor del año 570. Quedó huérfano, dice la historia, a los 6 años y fue criado por su tío Abu Talud. No quiero andar en esto, solo estoy viendo algo básico. A los 40 años dijo haber experimentado, y aquí viene toda esta creencia, a los 40 años dijo haber experimentado una revelación divina mientras meditaba en una cueva. Esto es más profundo, obviamente, es más, hay una historia más profunda, después tal vez lo podemos ahondar, pero ahora quiero decir, porque tiene que ver Abraham en las religiones, estas religiones. Dije que esta ciudad, ubicada en el valle desértico en el oeste de Arabia Saudita, que es por esta razón la ciudad sagrada para el Islam. Dentro de esta ciudad de la Meca, en Arabia Saudita, que está ubicada, actualmente se encuentra la Kaaba, que es una piedra rectangular de granito que contiene una piedra negra en el interior vacía. Vacía. Dicen los musulmanes, los islámicos, que esta piedra tiene poderes de protección. Esta piedra es su creencia, de ahí viene. Ellos se apoderan de esto, tienen su otro libro, el cual estudian ellos, el Corán, tienen parte textos bíblicos de nuestra Biblia, y así tienen una mezcolanza. Toman textos, y eso es lo que estudian ellos, creen ellos. No voy, solamente estoy tratando de hablar de Abraham, como le digo, no del Islam. Volviendo a Abraham, que es conocido por todos, cristianos y no cristianos, todo el mundo sabe, o tiene, o ha escuchado, ha visto seriales, películas, en la historia mencionan, conocen la fe de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, de esa fe tan grande, cuando el Señor le dijo que sacrificara su hijo, y lo llevó a él, y puso toda la zarza, preparó para, llevó su cuchillo para obedecer a Dios en esa fe tan grande que probó Dios a Abraham en su único hijo. Y qué fe grande, ¿no? Sobre eso. Entonces la gente conoce, todo el mundo conoce esa historia, por decirlo así, que es la Biblia, es real, está en nuestra Biblia. Y es conocido por todo como el padre de la fe, Abraham. Por eso se llama el padre de la fe, por esa fe tan grande. Fe de salir de Ur de los Caldeos y a una tierra que Dios le prometió. Dejó todo y salió obedeciendo a Dios. De esa forma salió de ahí y lo que estábamos mencionando, la fe de probar, de sacrificar y ofrecer su hijo Isaac, su único hijo, a hijo de Sucar, de su esposa, y él, Sara, de su descendencia, sacrificarlo. Y Dios lo detuvo. Qué tremenda fe, ¿no? Él demostró, Abraham, una fe inquebrantable, tremenda. Eso se llama el padre de la fe. ¿Quién tiene esa fe hoy en día para salir de esa forma?
su hijo y otras cosas. Inquebrantable en Dios. A pesar de que Abraham cometió muchos errores también, si escudriñamos bien la Escritura, que en este momento no es el tema, él también mintió, cometió muchos errores, como todo, como usted y como yo, pero sigue siendo el padre de la fe. Dios le prometió a Abraham que Cristo vendría a la tierra mediante su linaje. En Génesis 17, 19, Génesis 17, 19, dice: respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él, un pacto para siempre, perpetuo, eterno. En Génesis 26, quiero leer unos 26, capítulo 3, Génesis 26, versículo 3 al 5. Dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, le está diciendo el Señor a Isaac. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, le está diciendo él a Isaac, por cuanto oyó Abraham mi voz, le dice Dios a Isaac, y guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. O sea, Abraham creyó 100%, a plenitud, lo que Dios le ordenó. Tuvo errores, igual que tú, igual que yo, pero si tenemos fe en nuestro Dios, aunque tengamos dificultades en nuestro caminar, como la estás teniendo ahora, vamos a llegar igual al final al reino de los cielos, si permaneces en sus estatutos, en sus leyes, en sus mandamientos que Dios demanda para nosotros. Si obedecemos su palabra, tendremos también el mismo premio, recompensa que tuvo Abraham, Isaac, Jacob, la descendencia, José y todos los demás. Si se aferraron a la palabra, a la descendencia de Abraham, entonces dice que serán benditas en tu simiente. Y bonito el versículo 5, por cuanto le dice a Isaac el Señor, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mi mandamiento, mi estatuto, mis leyes. Estaba diciéndole, es una promesa para todos. En Génesis, volviendo a Génesis 2, 17, perdón. Génesis 17, capítulo 17, versículo 2 al 7, quiero leer. La señal del pacto. Es una señal del pacto. Es importante leer esta señal del pacto de Dios. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo,
yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que lo leímos, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Es perpetuo, para siempre, todo aquel. Por eso dijimos que los cristianos descendimos de Abraham en un sentido espiritual, por fe. Tu fe y mi fe, tenemos que alcanzar la fe de Abraham. Abraham tuvo fe, los patriarcas tuvieron fe, José tuvo fe, Jacob, todos tuvieron fe. Tu fe entonces hace que tú tengas derecho, por decirlo de alguna manera, a esa bendición del cielo eterno, del reino de Dios, a través de Jesús. En Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, voy a leer primeramente y después voy a leer del 8 al 16. Dice arriba en nuestra Biblia: el Espíritu se recibe por la fe. Y dice el apóstol Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu? ¿Estoy leyendo bien? Gálatas, perdón, leí uno primero. Perdón, hermano, solamente primero el 1 y después quiero leer el versículo 8 al 16. 8 al 16, sí, hermano. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, dio de antemano la buena nueva de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Lo dice la Biblia, hermano. La Escritura. Lo leo nuevamente, el versículo 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Sigamos leyendo, dice, versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a ti y a mí, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Por eso, en Hechos, para ir terminando, hermano, en Hechos, capítulo 3, busque leerlo de los Hechos, capítulo 3, hermano, el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 29. Yo me equivoqué, hermano. 25, perdón. Estaba mirando otro. Hechos capítulo 3, versículo 25. Amén. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro Padre, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Leámoslo nuevamente, hermano. En Hechos, capítulo 3, versículo 25. Vosotros, dice, sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Por eso dije en un principio que los cristianos descienden de Abraham en un sentido espiritual, es decir, por compartir la gran fe de Abraham, como tú tienes fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y que a través de Jesús tú recibiste a Jesús como tu único Señor y Salvador de tu vida, y que te redimió, y que te lavó con su sangre, perdonó tus pecados y te arrepentiste de corazón. Él te recibió por fe y te inscribió en el libro de la vida, y ahora eres su hijo. Por fe somos descendientes entonces de la fe de Abraham. Eso es, hermano, en palabras sencillas y simples, como leí anteriormente. En Gálatas 3:7 dice, sabed que por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Juan 8:39, Jesús dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham fue un patriarca venerado en el judaísmo, el cristianismo y el islam, hasta el día de hoy. Hasta hoy. Su relación con Dios proporciona la historia fundacional de la relación beneficiosa de Dios con la humanidad entera. Tú eres un hijo de Dios si tienes fe en Jesús, de la descendencia de Abraham hasta hoy. Eso es, hermano, más o menos en palabras sencillas lo que quería y tenía en mi corazón de entender. Muchos hablamos de Abraham, pero no sabemos en realidad por qué ocurre, y a veces hay confusión en la hermandad de los hermanos, porque el Islam, el profeta Mahoma, los judíos, etc., nombran y mencionan en sus libros que ellos estudian a Abraham, toman de esa manera. Pero nosotros, como cristianos, somos de esa descendencia. No somos como los judíos, que tienen otra versión, otra visión de Abraham.
exceptuando los judíos que se hayan arrepentido y sean hermanos nuestros en la fe, por decirlo de alguna manera más clara. Jesús es el Hijo de Dios, la descendencia hasta Cristo, el Salvador y el Mesías, anunciado desde el principio de la creación. Jesús, el Mesías, el Salvador, y que vendrá si no partimos antes por nosotros. Queda poco tiempo, hermano, muy poco tiempo, para que se cumplan las promesas restantes, y todas se han cumplido. Quedan muy poquitas y que se han de cumplir. Queda poco tiempo. Persevera en la fe, no decaigas en la fe, sigue adelante, aumenta tu fe cada día. Aumenta tu fe como Abraham, el padre de la fe. No flaquees. Él tuvo también dificultades, adversidades, tuvo situaciones que después en el proceso de estudio, si Dios lo permite, vamos a verlas, en la que él cometió sus errores. Los vamos a mencionar, pero su fe y la esperanza nunca decayó. Puso su mirada en el cielo, en el Dios, en Jehová de los ejércitos. Tú sigue poniendo la mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es tu blanco perfecto. Que tu fe permanezca en Él hasta el tiempo del fin. Amén. Hermanos, eso es lo que quería yo hoy día, que aprendiéramos un poquito, como dije, palabras sencillas, simples, pero en el Señor, que se haya entendido, que haya quedado un poco más claro esta situación sobre Abraham, el patriarca, padre de la fe. Y si hay alguna duda, no hay problema en que usted me escriba, mi WhatsApp, o me llame, y yo me daré el tiempo para que responderle. Y si siempre he dicho, si alguna respuesta no la sé, oraré a mi Dios y esperaré su respuesta. Y si no hay respuesta y no tengo, no le voy a inventar, solamente me basaré en la Biblia, en las Escrituras. Amén, hermano. Vamos entonces a orar. Ya nos quedan 5 minutos. Yo no quiero quitarle su tiempo. No es que sea de, si dices, hay que hacer 1 hora de 8 a 9, hay que hacerlo de 8 a 9, como los metodistas. No somos metodistas pentecostales, son nuestros hermanos en Cristo, pero ese es el horario que ustedes también disponen para el Señor. Así que vamos a orar. Nosotros también. Están conectados. Bueno, amén. Gloria al Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Quiero orar por ustedes que se han conectado el día de hoy. Me da alegría a mí compartir siempre estos pequeños estudios en forma, como le dije, sencilla, clara, tratando de entender estas cosas sin palabras rebuscadas, complicadas, porque no es necesario. Solo queremos entender, y el Espíritu Santo nos da la revelación y lo que queremos entender, y sé que ustedes han entendido y ha quedado claro, no la totalidad, pero también escudriñe, lea la Biblia y va a ir aclarando, conociendo la familia, los hijos, la esposa y otras cosas. Pero yo hice, como dije, en forma básica y sencilla este estudio, y seguiremos después estudiando más. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a orar por ustedes para que tengan un sueño reposado y tranquilo, y que el Señor les dé fuerza y fortaleza para seguir adelante, y aumente la fe en todos ustedes. Si están pasando por un momento difícil de aflicción, Dios no tardará
en llegar en su ayuda. Él lo hará a través de su Hijo. Cierre sus ojos y vamos a orar y presente usted su petición ahora delante del Señor. Amado Padre, Bendito Rey de los cielos. te damos gracias, Señor, por este momento que me has permitido a través de este medio llegar nuevamente a los hogares de mis hermanos o donde quiera que ellos se encuentren o estén escuchando este estudio, tal vez muy básico, pero elemental, sencillo y simple, como tú has puesto en mi corazón para aprender y para también enseñar, para que tu palabra, Señor, no es complicada. Tú nos hablas siempre con claridad. Tu Espíritu Santo conoce cada corazón de los hermanos que se conectan y desean saber, y le abres sus oídos espirituales para que entiendan cuál es la fe que deben tener, por qué Abraham tenía esa fe, y por qué ocurren estas divisiones, y por qué pasan estas cosas hasta el día de hoy, por qué han sucedido. Señor, bendice a los hermanos, Señor. Dale fortaleza y fuerza a los que están pasando momentos difíciles. Si hay aflicción, hay depresión, hay cansancio, hay angustia, hay ansiedad en su mente, le cuesta dormir, se levantan por las noches, están inquietos, hay una preocupación, hay una enfermedad, hay una dolencia, por algún familiar, por ustedes mismos. Padre mío, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú, desde esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solo tú la puedes dar. Amén. Si quieres sanar el día de hoy, actúa, Padre mío, a Amén, través de tu Espíritu Santo, conforme a tu misericordia y tu voluntad perfecta. Amén. Tú eres soberano, eres nuestro Dios lleno de misericordia. Te pido, Señor, que te des tranquilidad, paz, sosiego, Señor, a los que están deprimidos y ansiosos, calma su ansiedad, Padre mío, a través de tu palabra. Tócalos, Señor. Tú calmas las ansiedades, dice tu palabra, de las personas. Calma las ansiedades, los que están ansiosos, angustiados, atribulados, enfermos. Señor, que han perdido la esperanza de sanar, tú, Señor, les abrirás, Señor, esa esperanza. Tú eres la esperanza para todos ellos y para nosotros. Tú eres la esperanza, Señor, para todo el mundo. Señor, tú eres la esperanza, Padre mío. Ponemos toda la fe. Señor, fortalece la fe, Señor. Danos fe, renueva la fe de cada uno de nosotros. Fortalece la fe, Padre mío, de los que están, Señor, un poco, Señor, decayendo. Levántalos, Señor. Dale fuerza. Levántalos como el águila, Señor. Que no se fatiguen, Señor. Dale fuerza, Señor, Padre mío, para seguir adelante. Dale sueños reposados y tranquilos, Señor. Que pongan la mirada siempre en Jesucristo. Él está ahí. Que se humillen y se arrodillen y busquen a Jesús de Nazaret. Él está presto a escuchar tus oraciones y tu clamor. Él lo hará. Él te ama. Jesús te ama. Él nos ama. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz, por ti y por mí, a llevarse todas nuestras dolencias y pecados y enfermedades. Padre, gracias por este momento. Tu bendición sobre los hermanos y nuestras vidas, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. La gloria para Dios. Señor, gracias por todo. Que Dios les bendiga, hermanos. Que descansen. El domingo nos reunimos en la iglesia Ajabá, se me olvida siempre la dirección. Espero algún día conocerlos. Ahí nos reunimos a las 17 horas hasta las 19. ¿Sí? Bien. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los guarde. Bendiciones.